Adán. En el capítulo 2, versos 16 y 17 del libro de Génesis, encontramos que allí Dios le da un mandato a Adán de que él podía comer de todo árbol del huerto, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Le prohibió Dios estrictamente que no comieran, porque de cierto ese día morirán. Es cuando Dios aquí pone a prueba la primera prueba de obediencia al hombre. Pero sabemos la historia de que Adán desobedeció este mandato de Dios y por consiguiente tuvo grandes consecuencias, las cuales todavía hoy la humanidad está padeciendo de algunas de ellas. En el libro de Deuteronomio, su capítulo 28, versículo 1 al 14, encontramos allí todos los beneficios que alcanzarán aquellas personas que escuchan atentamente la voz de Dios y ponen en práctica todos sus mandamientos y todas sus ordenanzas. Allí cita que serán bendecidos en todos los aspectos de la vida, en todos. Aquellas personas que determinadamente escuchen y pongan en práctica la voz del Señor. Pero también en ese mismo capítulo encontramos del versículo 15 en adelante todas las consecuencias que alcanzarán aquellas personas que desobedezcan al Señor. También tendrán graves consecuencias en todos los aspectos de la vida. En el libro de Samuel, su capítulo 15, verso 26, encontramos allí donde el primer rey que fue escogido por el pueblo de Israel y el cual Dios le permitió tener, el rey Saúl, en el versículo 26 del capítulo 15, es desechado por el mismo Dios por desobedecer un mandato el cual Dios le había enviado a destruir una nación por completo sin dejar a nadie vivo, pero él tomó una decisión dejando al rey y a su ganado vivo, y Dios por esta desobediencia rechazó a Saúl como rey de Israel. En estos primeros dos capítulos de la Biblia citado encontramos que desobedecer a Dios trae graves consecuencias, pero también obedecerlo nos trae muchos beneficios. En el mismo libro de Primera de Samuel, su capítulo 15, verso 22, encontramos allí que Dios prefiere mejor la obediencia ante los sacrificios. Dice que Dios se complace más en la obediencia que en el holocausto y los sacrificios, y que es mejor prestar atención a Dios que la grosura de los carneros. También esta misma enseñanza la podemos encontrar en el libro de los Salmos, su capítulo 51, versos 16 y 17, donde repite la misma versión. Es repetida aquí de que Dios prefiere la obediencia ante los sacrificios. En el libro de Jeremías podemos encontrar una historia citada por el mismo Dios para darle una enseñanza al pueblo de Israel, y es aquí donde Dios llama a Jeremías para que viera la obediencia que un pueblo pagano había llevado a cabo por medio de un mandato que le había dejado un simple hombre mortal. Y por generaciones este mandato de no beber vino ni tener casa propia, sino que ellos vivían en tienda, fueron llevados por generaciones en este pueblo. Y Dios citó la obediencia de este pueblo para darle una enseñanza al pueblo de Israel. En el libro de los Hechos podemos encontrar de que allí el apóstol Pedro y Juan citaron una palabra muy importante, donde ellos dicen que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. En esta historia, Pedro y Juan se encontraban bajo presión
porque había un pueblo que lo estaba amenazando para que dejaran de predicar y de hacer la voluntad de Dios. Y es cuando Pedro y Juan se levantan y le dicen que juzguen ellos qué es mejor, obedecer a Dios, obedecer a los hombres antes que a Dios. Y es cuando ellos le dicen que mejor es obedecer a Dios que a los hombres. Y nosotros debemos de tener esa misma disposición de obedecer primero a Dios antes que a los hombres, recordando que si obedecemos a Dios en toda nuestra manera de vivir, seremos grandemente bendecidos y recompensados. Pero si desobedecemos a Dios, seremos severamente castigados. Jesucristo. Ahora dice la Biblia que cuando los milagros tremendos que eran orados por los apóstoles, se corría la voz por todos lados y la gente corría y se convertían por multitudes, se llenaron de celo los grandes líderes religiosos de aquellos días. Dice que el sumo sacerdote y líderes de los saduceos se molestaron tanto por el auge del evangelio que agarraron a Pedro y a Juan y los metieron en la cárcel. Y ahí estaban los apóstoles en la cárcel por el pecado de predicar el evangelio, por ese pecado que me corten el cuello a mí, al lado, que el Señor le ama. Pero dice que esa noche entró un ángel en la cárcel. Ese papá de nosotros terrible. Entró un ángel en la cárcel y sacó a los dos apóstoles de la cárcel para afuera, y los guardias no se dieron cuenta, ni nadie se dio cuenta. Los sacó para afuera y le dijo: váyanse al templo, pónganse de pie en el templo y prediquen las palabras de esta vida a esa pobre humanidad. ¡Alabado sea Dios! Mire cómo el ángel definió el evangelio. Mire qué definición del evangelio dio el ángel: palabras de vida. Oiga eso. Prediquen las palabras de esta vida eterna que está en Cristo, esta vida gloriosa que está solamente en el Hijo de Dios. Predíquenle a ese pueblo, llévenle a ese pueblo en pie mañana. Sumo sacerdote dijo: a la cárcel no prediquen más. Y el ángel dijo: a predicar eso allá afuera y fuera de la cárcel. ¡Glorias a Dios! Pues la mañanita el sumo sacerdote reunió todo el concilio de los judíos de alta estirpe, y ahí estaban todos los grandes príncipes y ancianos del pueblo, y dijeron a los alguaciles: vayan y saquen los hombres de la cárcel y tráiganlos acá. Es un juicio para los apóstoles. Pero cuando llegaron a la cárcel, la caja estaba vacía. Alablo, que el Señor les ama. Y los alguaciles llegaron acá atónitos, sorprendidos. No podemos explicarlo. Los guardias están en su lugar. Cada celda está cerrada completamente. Pero los hombres no están allí. Y ellos se quedaron atónitos pensando: ¿y qué será eso? ¿Qué habrá pasado? No podían entender que el Dios del cielo estaba con aquellos humildes, hombres sin letra, hombres sin mucha estirpe, pero predicadores del evangelio, llenos del Espíritu Santo, ungidos por el poder de Dios, para llevar buena nueva vida a tantos que escuchan la palabra del Señor. Y llegó alguien entonces que estaba en el templo y le dijo: mire, esos hombres que ustedes, esos varones que ustedes metieron a la cárcel, están en el templo anunciando el evangelio a todos los que están dentro del templo. Y enviaron seguidos los alguaciles a buscar. Bueno, los alguaciles fueron, pero dice que los sacaron con mucho cuidado, con temor, suavemente, sin hacerle violencia, porque temían que el pueblo los apedreara. Oiga, y esos judíos eran expertos tirando piedras. Mi alma te alaba, Jesús. Le ponían el ojo, ponían la piedra. Se le da una carga de pedra a cualquiera. Si salía el leproso al público, la apedreaban. Una mujer sorprendida de adulterio, apedrada limpia, se iba con ella. Tiradores de piedra terribles. Mi alma te alaba, Jesús. Los alguaciles sabían eso y dijeron: tranquilo, que esta gente no puede entrar pedra. Agarraron suavemente a los apóstoles y los trajeron acá, al concilio de los príncipes y ancianos y el sumo sacerdote.
Y sumo sacerdote le dijo, pero yo les prohibí a ustedes que hablaran esa palabra. Y también ahora están echando la sangre de ese hombre sobre nosotros. Y Pedro levantó la voz como trompeta y le dijo, tengo que obedecer primero a Dios y después a los hombres. Alaba lo que Él vive. Sea bendito el Señor Jesucristo. Ese reto lo tenemos que vivir muchos de los que predicamos esta palabra y multitudes de los que son creyentes de este evangelio en múltiples lugares. En múltiples lugares. Primer año que yo fui a México, predicaba campaña en Monterrey. Y recuerdo que llevábamos casi 2 semanas ya de campaña y no nos habían molestado. Pero el sábado de la segunda semana, cuando yo iba saliendo ya para la casa terminado el culto, vino una persona y me enseñó así una placa. Agente federal. Se ojigó todo el mundo menos yo. Alaba lo que el Señor le ama. Me dijo, quiero que ir a hablar con usted en el lugar que usted está hospedado. Yo dije, pues ya está en la ruta, vengan detrás de mí. Llegamos a la casa. Nos quitaron todos los papeles, pasaporte y cuanto teníamos. Me dijo, mire, hace días que estamos en la campaña, por órdenes del jefe de migración. No le hemos metido a la cárcel porque sabemos que usted no es un delincuente y que usted le está haciendo bien a esa gente. Pero está contra la ley. Y nosotros nos llevamos todos sus papeles y hoy es sábado. Mañana no va a ir a predicar por nada ahí porque lo gestamos. Y el lunes va tempranito a la oficina de migración que el jefe quiere hablar con usted. Después lo que el jefe haga, ya eso nosotros no sabemos. Yo dije amén. Y ellos se fueron. Y yo comencé a orar. Dije, Señor, mañana dicen que no vaya a predicar. ¿Qué dices tú? Porque yo te voy a obedecer a ti, no a ellos. Y ya yo ahí había proclamado ayuno y le dije, Señor, ni como ni bebo hasta que tú en alguna forma no me saques de encima estos buenos amigos y yo termine la campaña tranquilo. Y oraba y después sentí el Espíritu de Dios que me dijo, yo te traje a predicar. Amén. Y al otro día, que era domingo, el culto era por la tarde, en el lugar donde teníamos la campaña, estaba yo a las 3 de la tarde ahí, y prediqué mi mensaje, hice llamado y me fui para la casa y no apareció nadie. Sonríase, que el Señor le ama. Hay que obedecer primero a Dios y después a los hombres. Ahora usted muévase con prudencia, porque si Dios me dice a mí no predique, no predico. Pero yo oré a Dios, ellos son la autoridad, yo tengo que obedecerlos a ellos, pero hasta donde no desobedezca de arriba. Porque si la autoridad más grande a mí viene y me pone una estatua al frente, dóblese delante de esa estatua, diga, dóblese usted, idólatra, cabezón, alabados a Dios. Que me corte el cuello, que me meta a la cárcel, que haga lo que le dé la gana. Pero yo no doblo esta rodilla nada más que delante de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, porque delante de ese se doblaría toda rodilla en el cielo y sobre la tierra. Alabados a Dios. Y ese domingo predicamos por la tarde en un sol que echaba fuego. Y yo estaba en ayuno sin agua en el alimento. Señor, ni como ni bebo hasta que tú no me asegures que no me pueden interrumpir un día. Ya el domingo no hubo interrupción. Y tempranito de madrugada orando y clamando y salimos para la oficina de migración. Llegamos allá y estaban los 2 agentes. Muy simpáticos, ellos nos trataron muy bien. Y estamos esperando al jefe, lo que él haga. Les repito, sabemos que están haciéndole bien a esa gente, pero yo tengo mi posición, tengo que hacer lo que yo le digo, no, nosotros lo estamos juzgando y los amamos. Preocúpese, estamos orando por ustedes para que Dios los bendiga. Y ahí empezamos a esperar, y llegó las 11 de la mañana y el jefe no aparecía, y las 12 no aparecía. Ellos estaban intrigados, me dice, este hombre es bien, un hombre responsable, que nunca llega tarde. Debería ser 2 horas que ya habría llegado. Y la 1 y no llegó. Y yo los miraba a ellos, y las 2 y no llegó. Dijeron, mire, váyanse, siga la campaña esta noche, si él nos manda de nuevo, pues veremos de nuevo. Alaba lo que él bebe.
Me dijeron, pero nosotros queremos ir a la casa porque nosotros tuvimos unos cassettes, se ven tan lindos que ustedes tienen ahí. ¿Me podía regalar uno? Y cómo no, vaya para allá que le voy a regalar uno de cada título. Y aparecieron en la calle y les regalamos cassettes. Y dije, óigalo bien que ahí está la bendición para ustedes. Ni los volví yo a ver a ellos, ni ellos a mí, porque predicamos la tercera semana y no aparecieron ellos, ni nadie los mandó a buscar. Y terminamos ahí y volamos de ahí, mire, para Piedras Negras, frontera con Texas. Yo dije, allá si me agarran, doy un brinco y caigo en Estados Unidos, ¿verdad? Lo que el Señor le amo. Bendito sea el Señor Jesús. Le predicamos 3 semanas al aire libre. Sea bendito, solamente Dios lo puede hacer. Y Dios lo hace. Y nos atacaban por la prensa, y atacaban por aquí, y atacaban por allá, y decían 1000 cosas, y acusaban hasta la policía que se había vendido con nosotros y que le hemos dado dinero, y que por eso no nos suspendían, que estábamos violando la ley, y nosotros predicando, y le metimos las 3 semanas y no hubo que nos impidiera, y más de 4000 personas aceptaron a Cristo. Alá de lo que Él vive. Hay poder en Jesucristo. Pero cuando llegué a Puerto Rico pasó una tristeza muy grande, porque apenas llegué a Puerto Rico recibí carta de uno de los hermanos que nos hospedó en Monterrey. Me decía, hermano, ¿se acuerda aquel hombre de la televisión que tanto lo maltrató de palabras y lo atacó y provocó para que usted lo arrestaran y cuantas cosas? Sí, me acuerdo, no se puede olvidar de él, oro por él continuamente. Me dijo, pues no ore más. ¿Y cómo es eso? El hombre le pasó algo, se enfermó y creyeron que se había muerto y lo enterraron. Y después que lo enterraron, echaron tierra y todo el asunto y se fue todo el mundo. El hombre despertó dentro del ataúd y enterrado y formó un escándalo, y el sepulturero que estaba oyó el escándalo y le dio miedo, creía que era un muerto y salió huyendo. Y fue y buscó a las autoridades y vinieron y abrieron la fosa y abrieron todo, sacaron el cadáver, hicieron autopsia, había muerto asfixiado dentro de del sepulcro. Nosotros no nos gozamos por eso, hermano. Yo sentí tristeza, Señor. Pero ¿qué podía hacer? Ya no podía hacer nada, ya no podía orar por él. Por los muertos usted no ore porque está caminando en arenas movedizas. Me dio dolor profundo, pero hermano, es que el Señor lo dijo, que lo que le hagan a uno de estos pequeñitos, a él se lo hacen, a mí me lo han hecho. Y oramos por el hombre. Y otra mujer que nos persiguió allí en forma terrible, a los pocos días recibí noticias que la habían metido en la cárcel y la habían acusado de fraude y estaba en la cárcel. No se puede dar cose contra el aguijón, hermano. Cuando predicamos este evangelio, lo predicamos porque amamos la humanidad, lo predicamos porque queremos que usted se salve, lo predicamos porque queremos que usted escape de condenación. Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Glorias a Dios. La vida está en Jesús, la salvación está en Jesús, el perdón de pecado está en Jesús, la sangre la derramó Jesús, esa limpia el pecado. En esta noche, amigo, usted acepta a Cristo y se salva. En esta noche usted acepta a Cristo y sale de aquí gozándose y mirando para arriba y diciendo, estoy escrito en tu libro en el cielo. Glorias a Dios.